Hola, bienvenidos a este Positive Sunday número 50. Así es, estoy muy contenta, ya casi llegamos a un año con este Positive Sunday. Y hoy vamos a conversar de un tema, yo creo que bien importante. Se trata de el silencio. ¿Por qué es tan importante aliarnos con el silencio? Y quizás si me estás escuchando podrías decir, bueno, pero yo no estoy enemistada o enemistado con el silencio. La realidad es que como seres humanos a la mayoría nos cuesta estar en silencio, nos cuesta saber convivir con el silencio, y el silencio es muy importante en la vida, tiene grandes beneficios, de hecho tiene una función, cumple una función, así que por eso decidí que el día de hoy habláramos de este tema. Me gustaría empezar hablando de, pues, qué es el silencio, de la definición del silencio. Y la realidad es que hay varias definiciones del silencio. Por un lado, podemos hablar del silencio definido como algo externo, exterior, que es, pues, la ausencia de sonido, ¿no? Y aquí el sonido y el silencio son igualmente importantes, de hecho, dependen uno de otro. Sin silencio no hay sonido y viceversa. El otro silencio o la otra definición de la que podemos hablar es el silencio interior. Es cuando logramos encontrar o calmar nuestros pensamientos. Nos permite mirar y escuchar hacia adentro, encontrar un espacio para pensar, para conectar con nuestras emociones y de hecho encontrar paz interior. E incluso pudiera haber una tercera definición del silencio si nos referimos al tema de la comunicación humana, ¿no? El silencio sería pues la abstención de hablar o callar, si lo queremos ver así, que totalmente es una acción. Callar no es un gesto pasivo, es más bien una acción, es un acto. Cuando callamos también suceden cosas, entonces desde ahí se define como un acto. Pero ¿qué pasa con el silencio? ¿Qué nos pasa con el silencio? Y lo que nos pasa es que no estamos acostumbrados a él. De hecho, tradicionalmente, históricamente, los seres humanos estamos mucho más acostumbrados a hablar que a escuchar. Nos han reforzado más por hablar que por escuchar. Vivimos en una sociedad que premia mucho más el hablar que el escuchar. Es más común ver triunfar a personas que son habladoras por naturaleza que a personas reservadas. Pareciera que ese es un factor de éxito, una condición del éxito. Y la realidad es que es una virtud, tanto es una virtud hablar como escuchar. De hecho, escuchar es una de las habilidades más importantes definidas por Daniel Goleman para cuando habla de la inteligencia emocional. Las personas, o sea, en sus estudios demuestra que las personas emocionalmente inteligentes, una de las características que tienen primordiales es su capacidad de escucha. Y también nos pasa con el silencio, que tendemos a asociarlo con la quietud, con el no hacer nada, con la inacción, y por eso tendemos a alejarlo de nuestra práctica diaria, consciente o inconscientemente. Es como si fuese un hoyo o un hueco que tenemos la necesidad de rellenar con algo más. De hecho, a muchas personas les pasa que se sienten incómodas cuando están en silencio, se sienten incómodas cuando tienen que hacer silencio. Y te voy a decir algo, por más abrumador que pueda ser para ti, si es el caso, si me estás escuchando, por más abrumador que pueda ser el silencio para ti, te digo que el silencio es necesario, el silencio tiene grandes beneficios en la vida, y de eso vamos a hablar hoy. A ver, ¿por qué nos cuesta tanto cultivar el silencio? Una razón, y es quizá la más común, es por el mundo en el que vivimos, el entorno en el que vivimos. Estamos rodeados de estímulos, bombardeados de estímulos externos que nos saturan, que saturan nuestra mente. Es como si como si nuestro cerebro estuviera saturado de datos. Y cuando estamos en ese estado, simplemente la mente no puede estar en silencio. No puede existir el silencio cuando la mente está saturada de información. Por un lado. Y por el otro, también en ocasiones se nos dificulta por el ruido emocional que hay, el ruido interior. Puede venir tanto de nuestros pensamientos como de nuestras emociones, pero esa también puede ser una causa.
que nos genera esta dificultad para poder cultivar el silencio. Y si te cuesta convivir con el silencio, si te cuesta estar en silencio, te voy a dar una recomendación. Hazte la siguiente pregunta a ti mismo o a ti misma. ¿Por qué me cuesta estar en silencio? ¿Qué me pasa cuando estoy en silencio? ¿Con qué me conecto cuando estoy en silencio? ¿Qué recuerdos vienen cuando estoy en silencio? ¿Qué emociones experimento? ¿Qué sensaciones? ¿Qué pensamientos vienen a mí cuando estoy en silencio? Después de hacerte estas preguntas y quizá encontrar algunas respuestas, te recomiendo que empieces intentando por lapsos breves durante tu día estar en silencio y estos pueden ir incrementando progresivamente. Simplemente ve qué pasa. Alguna práctica que te puede ayudar mucho es la meditación y el mindfulness. Te pueden ayudar mucho a aprender a manejar tu atención plena y eso te va a ayudar por ende a manejar el silencio de mejor manera. Ahora sí, hablemos de por qué es tan importante aliarte con el silencio. La primera razón tiene que ver con que el silencio tiene un gran beneficio, un impacto altamente positivo en nuestra calidad de vida y en general en nuestro bienestar personal. Cuando logramos controlar el ruido mental y justamente encontrar el silencio, esto ayuda de manera importantísima a la atención, a la concentración, a poder enfocarnos en lo que es verdaderamente importante en nuestra vida, por un lado. Y cuando logramos controlar lo que llamamos el ruido emocional, esto también nos ayuda a conectar mucho más fácilmente con nuestras emociones, a ser capaces de tomar conciencia e identificar lo que yo estoy sintiendo en cierto momento, lo que necesito en cierto momento, y eso incrementa mi inteligencia emocional. Esta es la primera razón. La segunda razón, y seguramente la has escuchado, tiene que ver con que el silencio es la única herramienta que nos permite conectar o entrar en estados profundos de calma, de quietud, de paz interior e incluso de espiritualidad. La tercera razón es que además de este beneficio emocional y espiritual, se ha demostrado que el silencio tiene un impacto positivo también o afecta positivamente al cerebro. Hay estudios, de hecho, que comprueban que hay ciertos procesos cerebrales que tienen que llevarse a cabo solamente en silencio. La única manera que se puedan llevar a cabo tiene que ser cuando el cuerpo está en silencio. Uno de ellos, uno de estos procesos es la regeneración de las neuronas. Es algo que todavía está en estudios, pero ya tienen claros indicios de que el silencio contribuye positivamente a esta regeneración neuronal. Cuarta razón, y escucha qué interesante, el silencio ayuda a estructurar y depurar la información. El cerebro nunca descansa, incluso cuando estamos en estado de descanso o de sueño profundo, el cerebro no descansa. Está trabajando justamente en estructurar la información y las experiencias que, pues a las que fuimos expuestos durante el día. Evalúa esta información e intenta clasificarla. Por un lado, integra la información que considera relevante y desecha la información que no es importante. Todo eso sucede cuando estamos en un periodo de descanso y en silencio. Sucede de manera inconsciente, pero es un proceso que tiene efectos cuando estamos conscientes. Y aquí lo interesante es que todo esto sucede cuando hay ausencia de estímulos auditivos, es decir, silencio. Pareciera entonces que el silencio tiene un efecto similar al que tiene el descanso en nuestro cerebro. Quinta y última razón. El silencio también tiene un efecto muy positivo en el cuerpo. De hecho, específicamente ayuda a reducir los niveles de angustia y de estrés en el cuerpo. Esto también está comprobado con estudios. Hicieron estudios con personas que viven en lugares que son altamente expuestos a ruido intenso o ruido constante, como por ejemplo los que viven cerca de los aeropuertos, y se comprobó que estas personas tienen niveles de estrés mucho mayor y tienen niveles de presión arterial también mayor comparadas con personas que viven en entornos más silenciosos. Estas son muy buenas razones para que nos esforcemos un poco más y seamos más intencionales en crear más espacios de silencio en nuestra vida.
entendiendo la gran cantidad de beneficios que esto puede tener. Y no solo eso, yo te invitaría, por ejemplo, si tienes hijos, también, ¿por qué no?, a pensar que es momento de empezar a educar a nuestros hijos en el silencio como una herramienta para la vida. Creo que eso los haría seres humanos más felices y que puedan vivir con mayor plenitud. Espero que haya sido muy valioso este episodio para ti, que tomes algo de aquí, lo que quieras tomar y que pongas algo en práctica. Con que hagas algo distinto a partir de aquí es suficiente. Que tengas un hermoso día, bonito domingo y nos vemos en la siguiente semana. Adiós.